Bien, la semana pasada vimos una parte introductoria acerca de este tema, asistir a la iglesia. En las últimas semanas hemos estado desarrollando temas que son esenciales de la vida cristiana, de una vida de fe, de una vida para verdaderos discípulos. De hecho, tenemos en nuestro canal de YouTube, Hablemos el Evangelio, ya una lista de reproducción con estos temas. El primero es un tema introductorio a 10 metas, hermanos, a 10 propósitos que deseo con todo mi corazón podamos tomar en este año. Y dentro de los cuales, hermanos, el primero fue tomar la palabra de Dios, darle la importancia a la palabra de Dios para que estemos tomándola día a día, hermanos. El segundo fue la oración y cómo, hermanos, verdaderamente la oración impacta en nuestras vidas. Y este tercer tema es asistir a la iglesia, hermanos. La semana pasada hicimos la primera parte, la verdad es que es un tema muy extenso, pero espero, hermanos, que también en este tiempo, en esta sesión, podamos ver aspectos esenciales, hermanos, que nos ayuden a comprender la importancia de asistir a la iglesia, hermanos, y que entonces lo tomemos como un propósito, como una meta con la que le podemos dar la gloria a Dios, hermanos, porque les decía en el mensaje introductorio, queremos hacer propósitos y queremos hacer metas que podamos desarrollar en este año 2025, pero que sean, hermanos, para darle la gloria a Dios, no para perdernos en banalidades, para extraviar nuestro tiempo, hermanos, en cosas que no tienen sentido, sino en lo que verdaderamente a Dios le agrada y que es de bendición para cada uno de nosotros. Entonces vamos a continuar en este tema. Asistir a la iglesia, hermanos, de verdad es muy importante poder asistir a la iglesia. Bien, hermanos, avancemos entonces. Y lo primero es que congregarse, hermanos, es un modelo bíblico, hermanos. Congregarse está en el plan de Dios, está registrado en las escrituras, tiene un objetivo claro, cumple su diseño y funciona porque está basado en las escrituras. Congregarse, hermanos, es necesario para los verdaderos discípulos. Y vamos a ver, hermanos, una parte histórica, digámoslo así, de cómo, hermanos, la iglesia comenzó a congregarse. Y lo primero, hermanos, es que tenemos que remontarnos a la resurrección, hermanos. Les voy a pedir ahí, por favor, si me ayudan a apagando los micrófonos, hermanos. Amén. Bien, queridos hermanos. Entonces, les decía, vamos a remontarnos a la parte de la resurrección y Dios nos permite, hermanos, ver este tema. Bien, Lucas 24:33, el Evangelio de Lucas, hermanos, nos va a narrar, hermanos, cómo el primer día de la semana, el domingo, el día que resucitó el Señor, en el capítulo 24 se nos narra cómo dos discípulos se despegaron de los demás discípulos que estaban en Jerusalén y se fueron camino a una aldea llamada Emaús. En el camino se les apareció el Señor Jesús y todo el camino les fue hablando acerca, hermanos, de lo que el Mesías tenía que padecer y también de cómo él resucitaría. Y ellos, hermanos, estaban tristes, estaban perdidos, pero cuando se les reveló que quien les hablaba era Jesús, porque al principio no lo podían reconocer. Hermanos, el fuego en su corazón, hermanos, estaba encendido con la palabra que les hablaba. Y entonces ellos regresan de la aldea de Emaús a Jerusalén para encontrarse, hermanos, con los apóstoles. Y vean, hermanos, esto es lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Este par de discípulos que primero andaban perdidos, ahora regresan, hermanos, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús y cómo Él les habló la palabra, les dijo todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Dice así, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban reunidos, hermanos, en ese aposento. Lucas 24:36, versículos adelante, nos dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, o sea, estos discípulos que estaban dando testimonio de lo que había acontecido en el camino a los apóstoles y a los demás hermanos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Bien, hermanos. Luego sucedió esto, hermanos, que Jesús, hermanos, comenzó a dar pruebas de que él estaba vivo.
les mostró, hermanos, las manos, les mostró que Él estaba en cuerpo presente, comió con ellos un pescado, hermanos, y les dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo quiero notar aquí, hermanos, que estando reunidos, estando congregados, Jesús les aclara todas las cosas. Jesús les hace ver el cumplimiento de todo lo que de él decía la palabra, desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y ahora él, estando presente ahí, puede dar, hermanos, la evidencia mayor de que estas palabras prometidas en toda la escritura, de lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento, ya se han cumplido. Y entonces, hermanos, les abrió el entendimiento para que las comprendieran. Posteriormente, hermanos, el capítulo nos sigue narrando lo siguiente. Dice, y les dijo así: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí congregados, hermanos, ya recibiendo el cumplimiento, el entendimiento de la palabra, Jesús los comisiona, hermanos, para que vayan y prediquen el Evangelio. Y vean, hermanos, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Habla acerca del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les está instruyendo el quedarse juntos, el permanecer juntos, el estar congregados en la ciudad de Jerusalén. Que nadie se vaya, hermanos. Recuerden, hermanos, que este capítulo comienza con dos discípulos que se apartan del grupo y se van a otro lugar, pero afortunadamente, hermanos, regresan porque se encontraron con el Señor. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, hermano. Amén. Bien, hermanos. Bien, ahora la ascensión. Hermanos, recuerden que el libro de los Hechos nos dice que pasaron 40 días, hermanos, donde Jesús estuvo hablando acerca del reino de los cielos, donde se apareció constantemente con sus discípulos para este propósito. Pero llega el día, hermanos, en que Él asciende al cielo. Lucas 24 también nos lo narra. Dice así: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bien, hermanos, aquí estos versículos finales del Evangelio de Lucas nos dice que volvieron a Jerusalén. La ascensión se llevó a cabo en el monte del Olivar y ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, el Evangelio de Lucas, hermanos, nos registra cómo son los inicios, hermanos, de la iglesia, cómo, hermanos, el estar juntos, el congregarse, hermanos, fue parte, hermanos, de los sucesos más importantes de la historia de la redención, del génesis de la iglesia, hermanos. Bien, bien. Congregados en su resurrección y en su ascensión, hermanos. Vamos ahora a leer lo que dice Hechos, hermanos. Hechos 1 del 3 al 4. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús aquí presentándose con sus discípulos con pruebas, hermanos, que no daban lugar a la duda de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado de entre los muertos. Y ahora les habla, hermanos, durante un espacio de 40 días acerca del reino de Dios. Y estando juntos, hermanos, vea, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Es lo que concuerda con lo que acabamos de leer del Evangelio de Lucas. Estar juntos, hermanos, permanecer juntos. Bien, hermanos, ahora los versículos 13 al 15 dice, cuando Jesús ya ascendió, ellos vuelven a Jerusalén y dice que entrados a la ciudad, hermanos, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Continúa, hermanos, la narración. Pero vean, hermanos, aquí cómo, hermanos, ahora, hermanos, los discípulos, al volver a Jerusalén, se congregan en ese lugar conocido como el aposento alto, que de hecho es el nombre de lo que hoy hacemos aquí, esta reunión. Esta reunión, hermanos, que tenemos, lleva ese nombre, es un aposento alto, en referencia, hermanos, a lo que pasó con la iglesia, a lo que pasó en el libro de los Hechos. Bien, hermanos, ¿y qué estaban haciendo ahí? No solamente estaban juntos, sino que estaban orando y rogando a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, ya no eran hermanos 12, sino que eran 120 hermanos. Entonces, hermanos, yo quiero que usted note, hermanos, cómo Dios va permitiendo que su iglesia se vaya congregando, se vaya poniendo junta. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. ¿Vamos Sí, bien, amén. hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces, hermanos, llega el día de Pentecostés. Hechos 2 nos lo va a narrar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hermanos. Note eso, hermanos, se lo puse ahí resaltado para que usted pudiera ver cómo, hermanos, está la iglesia. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, hermanos. La congregación, esos 120 aproximadamente en número, hermanos, todos fueron llenos del Espíritu. Estaban todos unánimes juntos, habían estado orando, habían estado rogando por esa promesa y Dios mandó, hermanos, el Espíritu Santo para llenar a la iglesia. Así surge la iglesia, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Los congregados fueron llenos del Espíritu Santo. Vea entonces, hermanos, cómo Dios está dando, hermanos, cumplimiento a su plan, pero el creyente, el discípulo, no está solo, no está aislado, está junto con otros creyentes, está reunido, están haciendo comunidad. Ellos están en un solo corazón, están unánimes, están juntos, hermanos. Dios quiere, hermanos, mostrarnos que la iglesia, hermanos, es una comunidad, es un cuerpo, son discípulos, hermanos, convocados, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermano, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, vida de iglesia, queridos hermanos. Usted sabe la historia, si ha leído el libro de los Hechos, sobre todo ese capítulo 2, hermanos, usted sabe, hermanos, que cuando son llenos del Espíritu Santo, se oye ese estruendo tan fuerte. Y por la fiesta de Pentecostés, hermanos, había muchísima gente reunida en Jerusalén. Miles de personas habían llegado a esta fiesta de diferentes regiones, de diferentes naciones incluso, y se congregaron ahí en el aposento alto porque escucharon ese trueno tan grande, ese ruido tan potente, hermanos. Y muchos dijeron, pues esto es maravilloso porque les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. Y otros se burlaron, dijeron, no, estos están borrachos, pero hermanos, eran las 9 de la mañana. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, con los demás apóstoles, se puso en pie y comenzó, hermanos, la predicación de la iglesia. Si usted revisa ese mensaje, hermanos, ese mensaje va a demostrar que Jesús es el Cristo, hermanos. Y esa es la predicación de la iglesia y nunca cambió y no debe de cambiar ahora, hermanos. Lo que la iglesia debe predicar es que Jesús es el Cristo, hermanos. Bien, y entonces, hermanos, todos aquellos que escucharon la palabra,
y que, hermanos, Dios los movió al arrepentimiento, todos se bautizaron, hermanos. Y mire lo que dice aquí el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, estas actividades, estas cuatro cosas son, hermanos, con lo que la vida de iglesia se dio, hermanos. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Estaban perseverando en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto referente a la cena del Señor y a compartir los alimentos, y también, hermanos, en las reuniones de oración, hermanos. Entonces vea esto, hermanos. Aquellos que creyeron, hermanos, tomaron acción. Lo que pasa es que en nuestro idioma la palabra fe, hermanos, tiene como que le falta algo, hermanos. La palabra fe en el original implica acción. Aquellos que creen accionan, aquellos que creen siguen, aquellos que creen obedecen, hermanos. Entonces los que creyeron se bautizaron y entonces se añadieron como 3000 personas a esa primer congregación, hermanos. Y ahora todos, hermanos, estaban perseverando en la enseñanza, hermanos, porque recuerde que la comisión, la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús es, vayan, hagan discípulos y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Por eso, hermanos, perseveraban en la doctrina, hermanos. Hermanos, esto daba eh, oportunidad, daba pie a que estuvieran juntos, a que hubiera comunión unos con otros. Hermanos, recuerde que también no solamente el bautismo es un mandato que el Señor dejó, sino también la cena del Señor. Y entonces también, hermanos, participaban del partimiento del pan y participaban en las oraciones. Jesús dijo en varias ocasiones, o sea, oren, oren para que no entren en tentación. Velen, hermanos, de verdad, la vida de iglesia comenzó así, perseverando en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Pero juntos, juntos, hermanos. Bien. Y es Dios el que da el crecimiento. Vea lo que dice Hechos 2:44 al 47. Ahí me equivoqué, hermanos. Lo dice así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la importancia de congregarnos es que le estamos dando gloria a Dios en lo que Él quiere. Y quiere tener a un pueblo, hermanos, que esté en un solo corazón, que esté, hermanos, cumpliendo su comisión, su propósito, que esté llevando a cabo sus mandamientos y que, hermanos, con alegría y sencillez de corazón, hermanos, de verdad, permanezcan. Dios entonces añade a la iglesia a todos los que han de ser salvos, hermanos. Tenían todas las cosas en común, dice aquí. Amén, hermanos. Estaban juntos. Vea, hermanos, cómo Dios desarrolla a la iglesia primitiva en esta unidad, en esta comunidad, en esta permanencia juntos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, hermanos. Pero, hermanos, también llega la dificultad. Y ellos tuvieron que afrontar problemas. Vean, vean, hermanos, lo que nos narra Hechos 4. Dice, hermanos, que porque ellos subieron a la oración a orar y se realizó un milagro, hermanos, de un hombre que llevaba muchos años ahí cojo. Hermanos, a ellos los atraparon después de predicar y los metieron a la cárcel y los estuvieron intimidando, hermanos. Y dice ahí que puestos en libertad, vinieron a los suyos. O sea, ¿qué es lo que hacen Pedro y Juan? Después de que los liberan, hermanos, vienen a la congregación, vienen y se reúnen con los suyos. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
¿Qué les dijeron? No hablen en el nombre de Jesús, no le prediquen a nadie en ese nombre. Entonces ellos vienen y lo cuentan. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Hermanos, la iglesia tiene que afrontar dificultad, pero lo tiene que hacer juntos, hermanos. Entonces dice aquí que alzaron unánimes la voz a Dios. Versículo 29. Esto es lo que dijeron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén, hermanos, porque esa es la comisión que nos ha dado el Señor, predicar el Evangelio. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermanos. La iglesia, ¿cómo debe de afrontar la dificultad? Juntos, hermanos, en oración y siguiendo, hermanos, con la comisión que se nos entregó: proclamar la verdad de Dios, proclamar la palabra, proclamar el evangelio. Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos tomando la palabra, somos llenos del Espíritu Santo y entonces, hermanos, podemos compartir. Si usted tiene duda de esto, hermanos, hay un tema que nosotros tenemos en el canal que se llama Los Tres de Hoy. Lo puede revisar, hermanos. Ahí explicamos específicamente esto. Pero Dios, hermanos, está mostrándonos a través de la escritura cómo, hermanos, históricamente la iglesia, hermanos, tiene que permanecer junta, tiene que estar unánime. Y entonces oran juntos y predican juntos y, hermanos, siguen llevando a cabo el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Bien, vamos a avanzar. Están en un corazón, están en un alma, hermanos. Dios da unidad a su pueblo como un cuerpo, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, el siguiente pasaje. Dice Hechos 4, 32, 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, este es el sentir de la iglesia. Tiene que ser de un corazón, de un alma, tener las cosas en común, porque Dios nos dispuso, hermanos, en un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros y estamos unidos en un solo cuerpo y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Pablo lo explica, hermanos, en Primera de Corintios 12. Vamos a avanzar, hermanos. También vean lo que dice Hechos 5 del 12 al 14, hermanos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era una parte, hermanos, de gradería por las proyecciones que se hacen de lo que era el templo, hermanos. Era una parte grande donde se podía congregar mucha gente y era adyacente, hermanos, a la entrada principal. Y ahí, hermanos, estaban unánimes, hermanos, en ese pórtico que es donde predicaban, hermanos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vea, hermanos, cómo, hermanos, de verdad, Dios desea que su iglesia esté junta, porque estando juntos, hermanos, Dios está obrando a través de nosotros y entonces añade más personas a la iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Pero también, hermanos, de repente hay situaciones, hay tribulación, hay persecución. Les puse aquí gozo en la afrenta. Vean lo que dice Hechos 5 del 40 al 42. Dice, bueno, hermanos,
Resulta que vuelven a agarrar a los apóstoles, pero ahora sí los golpean, hermanos. Ahora sí los azotan y los dejan en libertad. Y había ahí un rabino llamado Gamaliel, con quien estudió Pablo, quien, bueno, Saulo, quien se convertiría años después en el apóstol Pablo, eh, dijo que los dejaran. Dijo que si esta obra era de Dios, bueno, se vería con el tiempo y si no, se disolvería. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, la obra que comenzó en el aposento alto sigue hasta el día de hoy, hermanos. Han pasado siglos, hermanos, y la iglesia sigue venciendo cada dificultad, pero tiene una característica: permanece junta, hermanos. Por eso la importancia de congregarnos, porque somos llamados, somos convocados, hermanos, a estar juntos. Dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, con este rabino. El concilio llegó a un acuerdo con él. Vamos a dejarlos, pues. Ya les dimos sus azotes, pero vamos a dejarlos. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ve eso, hermanos, versículo 42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, a pesar de la dificultad, a pesar de la amenaza, a pesar del peligro, a pesar de la persecución, de la tribulación, de las afrentas, de los golpes, de las humillaciones, a pesar de lo que fuera, hermanos, la iglesia permaneció junta, hermanos, en sus primeros años, predicando todos los días en el templo y en las casas. El mismo mensaje, hermanos. Bien, hermanos, la iglesia al crecer tanto, hermanos, pues necesitaba de logística. Y la elección de los diáconos, hermanos, se da por un problema. Se da porque se decía que desatendían a unas viudas y a otras viudas sí las atendían y varias cosas. Pero entonces los apóstoles se pusieron de acuerdo con toda la multitud y dijeron que iban a encargar ese servicio de dar los alimentos, de servir en las mesas a hombres de la congregación. Entonces dice así Hechos 6, hermanos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora la Biblia nos llama, hermanos, a que es una multitud, hermanos. Nos dice que es una multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, hermanos. Ahora vemos aquí, hermanos, también otro ejemplo de que la iglesia ora e impone las manos, hermanos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes del judaísmo, hermanos, obedecían a la fe. Se convertían, hermanos, a Cristo. Hermanos, este es un ejemplo, hermanos, de cómo, hermanos, la iglesia, al ser ya tantos, al ser ya una multitud, necesitaba, hermanos, de hombres fieles, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, que pudieran prestar un servicio, que pudieran ayudar, hermanos, en la logística de la iglesia. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran seguir en la oración y en la palabra. Porque eso es lo más importante para seguir, hermanos, haciendo el deseo de Dios. Y entonces, hermanos, como dice el versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y aún los que eran sacerdotes del judaísmo se convertían a la fe, hermanos. Dios tiene todo calculado, pero en Él, hermanos, todos los procesos son naturales. Y el crecimiento de la iglesia, hermanos, fue paulatino, fue progresivo y necesitó de orden.
necesitó, hermanos, irse acomodando, necesitó la iglesia ir recibiendo las respuestas, experimentándolas, hermanos, y Dios añadía a todos los que iban a ser salvos. Es lo natural, hermanos. Necesitamos ir recibiendo las respuestas según Dios nos vaya permitiendo en su misericordia. Pero la iglesia, hermanos, estaba junta. La iglesia oraba, la iglesia tomaba la palabra, la iglesia, hermanos, perseveraba. Y, hermanos, Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Vamos Sí, bien hasta amén. aquí? Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bien, hermanos. Y finalmente les dejo esta parte, hermanos. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, hermanos, los primeros años de la iglesia se extendió, hermanos, la iglesia bastante en Jerusalén. Dice la Biblia que toda la ciudad estaba llena de la doctrina. Bien, hermanos. Bueno, llegó el punto, hermanos, en que por causa del martirio que sufrió Esteban, la iglesia comenzó a ser perseguida. Y eso propició, hermanos, que cada uno, hermanos, pues fuera esparcido. Entonces dice aquí la palabra en el capítulo 8 versículo 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución de la iglesia, hermanos, aún está dentro del plan de Dios. Dios permitió que la iglesia fuera perseguida para que el evangelio fuera llevado a otros lugares. Ya había sido, hermanos, dado en Jerusalén. Los discípulos y los apóstoles también tenían que ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de manera histórica, hermanos, así sucedió. Judea y Samaria recibieron el evangelio. Y después Chipre y Antioquía. Amén. Después, hermanos, Macedonia, Asia, Europa y el resto del mundo, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, el Evangelio también ha llegado a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, yo quiero decirle algo. El asistir a la iglesia, el congregarnos, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el plan de Dios. Tiene que ver con que Él ha dispuesto, hermanos, esto para su pueblo. Y miren, vamos a ver este texto, hermanos, para cerrar el tema. Que nuevamente, hermanos, por el tiempo me he quedado corto y yo espero que en la siguiente semana ya podamos concluir. Pero mire, vamos a ver lo que dice Hebreos 10 del 12 al 25. Es la obra de Cristo para su iglesia. Vea lo que dice, hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Saben, hermanos? En el tabernáculo había varios muebles, hermanos. Muebles y utensilios con los que los sacerdotes ministraban al Señor y hacían estos sacrificios, hermanos. Pero el mueble que no estaba ahí, hermanos, era una silla. Hay mesa, hay altar de incienso, está el arca, está el candelabro. O sea, hay varios muebles, hermanos. Pero lo que no hay en el tabernáculo, hermanos, y lo que también no había en el templo, era una silla. Pero cuando Cristo, como nuestro sumo sacerdote, como el sacerdote verdadero, hermanos, consumó una vez y para siempre, con una sola ofrenda, el pecado, hermanos, Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, hermanos, ofrecían continuamente esos sacrificios. No había descanso. Entraba uno, se cansaba, terminaba su turno y entraba el otro. Y así por años y años y años. Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Sin embargo, hermanos, Cristo, habiendo consumado, hermanos, la purificación de nuestro pecado, hermanos, entonces ahora sí, esa obra ya terminada, hermanos, daba lugar a que Él pudiera hacer otra cosa. ¿Y qué hizo? Sentarse precisamente, hermanos. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso lo dice el Salmo 110 también, hermanos, que es profecía de esto que les estoy hablando. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos.
Este sacrificio es el verdadero. Todos los demás sacrificios, hermanos, representaban y anunciaban lo que Cristo vendría a hacer. Entonces, ya que se llevó a cabo la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, somos santificados, somos perfeccionados una vez y para siempre, hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, miren, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Aquí el escritor a los Hebreos va a hacer referencia al Antiguo Testamento. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está citando al profeta Ezequiel. Después, pues donde no hay remisión de estos, o sea, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermanos. Quiero comentar y explicar esto, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Me regreso aquí al inicio de la cita. Hermanos, la obra de Cristo nos permite, hermanos, verdaderamente, como dice el versículo 14, ser hechos perfectos, ser santificados. Él pagó una vez y para siempre por el pecado, quitó el pecado de en medio. Lo que nos separaba de Dios, que es el pecado, lo quitó de en medio, hermanos. Y entonces podemos volver en esta relación con Dios. Recuerden, hermanos, que desde la caída en Génesis 3, hermanos, el hombre está separado de Dios por el pecado. Pero Cristo viene y quita el pecado de en medio. Ya no hay nada que nos separe de Dios. Por eso somos perfeccionados. Por eso somos santificados una vez, hermanos, y para siempre en esa ofrenda que Jesús hizo de su cuerpo. Y esto era una promesa desde el Antiguo Testamento. Dios va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente sus palabras, sus leyes. No se va a acordar de nuestros pecados, los va a olvidar, va a dejar atrás nuestras transgresiones. Y entonces, hermanos, ya que no hay pecado, ya que no hay nada que nos estorbe, hermanos, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí el escritor a los Hebreos está haciendo esa referencia, hermanos, de cómo estaba dispuesto el tabernáculo y el templo. Solamente el sumo sacerdote podía pasar una vez al año al lugar santísimo. Pero ahora, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ese camino nuevo y vivo fue abierto para nosotros, porque su carne fue desgarrada, fue partida, fue inmolada por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros, y entonces el velo que había separando ahí al lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo y dejó, hermanos, una entrada plena, hermanos, a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el que nosotros nos congreguemos, hermanos, tiene total sentido porque es Jesús el que nos convoca, es Jesús el que nos abre el camino, hermanos, al lugar santísimo. Estábamos separados, pero ahora que el pecado ha sido quitado de en medio y ya no hay barreras, hermanos, tenemos un acceso, hermanos, libre, una entrada directa, hermanos, a la presencia de Dios. Por eso aquí dice, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe.
Y dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto lo dice en referencia al ritual que se hacía, hermanos. Los sacerdotes tenían que lavarse, hermanos, para poder servir, para poder entrar en el santuario y en el tabernáculo. Había un mueble precisamente para eso, que era el lavacro, hermanos, la fuente de agua para lavarse. Entonces, hermanos, aquí el escritor a los hebreos nos está diciendo esto. Pues ya que hay una entrada abierta, plena, sin estorbos, libre, acércate con un corazón sincero, con una certidumbre de fe. Y por la obra de Jesús, hermanos, es que somos purificados, hermanos, en nuestro corazón de esa mala conciencia. Somos lavados, hermanos, de esas obras muertas. Entonces podemos, hermanos, mantener firme, sin fluctuar, sin variar, sin tener inconstancia, hermanos, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es lo que profesamos? ¿O qué es lo que profesamos, mejor dicho? Pues nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces podemos mantener firme, hermanos, esta profesión de fe que hacemos, la esperanza que tenemos de Él, hermanos, que un día estaremos en su presencia por toda la eternidad, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Entonces, hermanos, si Jesús es el que nos está llamando, hermanos, al lugar santísimo, si Jesús nos está abriendo ese camino, podemos congregarnos, podemos venir a la presencia de Dios. Y dice ahí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una traducción más exacta de considerémonos es provoquémonos. Provoquémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es decir, que el congregarnos, hermanos, va más allá de una simple reunión. El congregarnos requiere de que nosotros pongamos atención en el plan de Dios. Requiere que nosotros provoquemos en los demás, en los que están ahí con nosotros, amor y buenas obras. Hermanos, la importancia de congregarnos, hermanos, es que hemos sido llamados por nuestro Señor a su presencia, en un camino que está libre, donde ya no hay estorbo, donde el sacrificio de Jesús quitó el pecado de en medio. Y hermanos, esto es necesario porque el Señor Jesús viene. Por eso dice aquí que nos exhortemos, porque ese día se acerca, hermanos. Congregarnos, hermanos, de verdad va más allá de una simple reunión. Congregarnos, hermanos, es responder al llamado que Jesús nos hace. La iglesia toda permaneció junta. La iglesia fue llamada a un solo corazón, a una sola alma. La iglesia fue llamada a tener las cosas en común. La iglesia fue llamada a perseverar juntos, hermanos. Es Jesús, hermanos, el que te está llamando a que te congregues. Es Jesús, hermanos, el que te convoca. Porque ¿qué es la iglesia? Decíamos la semana pasada. La iglesia es esta comunidad, es esta multitud de santos. Es decir, gente apartada del mal, gente para el uso exclusivo y la gloria de Dios. Gente, hermanos, que vive para Él. Esa es la iglesia, esa asamblea, hermanos, que es convocada por la obra de Jesús a la presencia de Dios. Congregarnos, hermanos, verdaderamente tiene que ser importante para nosotros, porque es un tema espiritual, es un acercamiento pleno, hermanos, a la presencia de Dios. Por la obra de Jesús es realidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén.
Amén, hermano. Amén, Amén. amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, de ahí, hermanos, que Dios nos permita, con su gracia, tener en el justo valor, en la justa dimensión, el poder congregarnos. Somos llamados por nuestro Señor a la presencia de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar de compartir la palabra. Dios nos permite, hermanos, que la siguiente semana veamos los temas prácticos de la iglesia. Veamos las cosas que Dios obra en la iglesia, el unos a otros, el unos por los otros, hermanos. Las cosas que Dios quiere, hermanos, que vivamos, hermanos, en esa comunión, en esa comunidad. Dios quiere, hermanos, que verdaderamente su pueblo, hermanos, reciba esa bendición, como dice el Salmo, hermanos, que qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque el Señor es donde ahí envía esa bendición. Entonces, hermanos, Dios nos permita que la siguiente semana podamos ver estas cosas prácticas para la iglesia. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Quisiera saber si hay alguien que tenga fórum, hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, hermanos. Estamos aquí para escucharles. Y yo sé, hermanos, que también el fórum de ustedes siempre es de bendición, siempre nos retroalimenta y nos ayuda, hermanos, a seguir aprendiendo y creciendo en el Evangelio. Los escucho, queridos hermanos. Si alguien tiene fórum, lo puede compartir.